Buenas tardes, Abel. A ti te tengo en España. Buenas tardes y bienvenido a Escritores y Lectores por el Mundo. Me Buenas tardes. encantaría que nos compartieses quién eres con nuestro grupo. Vale, muy bien, pues me llamo, buenas tardes en primer lugar, me llamo Abel. ¿Y quién soy? Pues bueno, pues una persona que tiene 53 años, estoy casado, trabajo en una multinacional francesa desde hace unos 3 años, pero toda mi vida la he dedicado a la docencia. Yo estudié magisterio, luego hice historia y pues casi todo, ya digo, hasta hace poco, pues nada, he estado dedicándome a la docencia con los niños. Entonces, una de mis, por decirlo de manera, aficiones, gustos que tengo, efectivamente es el de la docencia, y otro es el que nos ha traído aquí, que es el de escribir. Entonces, la escritura, un poco por decirlo de alguna manera, me surgió pues, precisamente cuando estaba estudiando magisterio. En los estudios universitarios, recuerdo que teníamos una profesora de historia del arte que nos llevaba a los museos a ver los cuadros y delante de ellos teníamos que explicarlos. Y ese camino de la oratoria, de empezar a explicar los cuadros en público, me enganchó y dije, voy a ver de qué manera puedo llevarlo por escrito todo esto. Y bueno, pues empecé a aficionarme a la poesía y luego poco a poco pues he seguido, ¿cómo se dice?, evolucionando, por decirlo de alguna manera, hasta la actualidad. Entonces, pues debido a que esos inicios de que me empecé a escribir poesía, luego a empezar a escribir prosa, bueno, me fui animando un poco más hasta que me metí ya con estas redes sociales nuevas que han salido, pues me metí en Facebook y empecé a compartir en grupos literarios y sobre todo a crearme una página en la que pudiera poner lo que yo iba escribiendo cada día. Y cuando digo cada día es que es prácticamente, es así. Cuando vengo del trabajo, pues me gusta, una manera de descansar es ponerme a escribir. Y entonces, pues bueno. Has creado un buen hábito y además muy relacionado con la cultura. Eso no es baladí, o sea, es un tema muy, muy bonito. Yo quería preguntarte, tienes una formación acorde a las letras, magisterio. ¿En qué momento decides sentarte a escribir? ¿En qué momento decides crear tu propio libro? Porque una cosa es que te guste algo y otra cosa es tomar acción. Sí, es verdad. En el momento en el que me puse a escribir, ya digo, fue un poco en los inicios de cuando empecé a estudiar magisterio. Después de magisterio hice historia. Y en esos años, pero bueno, era escribir de una manera, si quieres, un poco así aficionada. Hasta que, bueno, pues ya llegó un momento en el que me fue entrando el gusanillo y ya empecé a escribir de manera más continua. Y eso, pues, me hizo que decir, bueno, ya que estoy escribiendo tanto, voy a ver de qué manera lo puedo compartir. Y eso fue lo que me llevó un poco a entrar en las redes sociales, en Facebook, a compartir. Y a partir de ahí, cuando ya empecé a compartir en mi página de Facebook y viendo que la gente, pues bueno, pues que te leía, comentaba lo que yo escribía, te daba nuevas ideas para que tú también, para que yo escribiera otros temas, pues poco a poco eso me fue animando y a escribir, hasta que repito, hasta que en el momento, al principio era casi todo, eran prosa, poética, poesía, pero escritos cortos. Y yo creo que poco a poco me fui autoalimentando, me fui animando yo solo a medida que escribía y viendo la reacción de la gente en mi página, pues eso me animó a escribir hasta que ya di el paso de escribir una novela. La novela la escribí hace 5 años. Y entonces, pues eso es una novela histórica a raíz de una historia que me contó un familiar mío sobre un antepasado suyo. Y bueno, el caso es que acababa de publicar a su vez el anterior libro de prosas y de poemas que se titula Fragua de versos. Y una vez que publiqué el primer libro, pues eso me estimuló a escribir el segundo. O sea que ha sido un poco, puedo decir, una cadena en la que poco a poco me he ido alimentando, he ido aumentando la ilusión hasta que ya me lancé a escribir la novela. ¿Y qué escritores son los que tú has leído antes de escribir tú? ¿Qué autores son para ti tu referencia? Pues mira, yo en ese sentido soy muy clásico y de siempre cuando me puse a escribir poesía, una de las referencias que tuve era Antonio Machado. Entonces, cuando me ponía a escribir,
claro, siempre buscas un poco, a lo mejor, pues yo que sé, parece que tienen que ser como palabras un poco difíciles o rebuscadas, que rimen mucho. Y cuando empecé a leer a Antonio Machado, veía que decía con un lenguaje muy sencillo cosas muy bonitas. Y entonces eso me animó. Y bueno, entonces Antonio Machado es uno de ellos, o Salvador Rueda, que es un poeta malagueño, modernista, de principios del siglo XX, que es de un lenguaje un poco más barroco, con lo cual en ese sentido pues cogí un poco de uno y poco de otro. Y luego es cierto que también en cuanto a ideas o temáticas, que eso luego me ayudaron en la novela, pues por ejemplo Becker, las leyendas, no solo la poesía, sino las leyendas de Rimas Becker, y leyendas de Gustavo de Adolfo Adolfo Bécquer. Becker, Sí, señor. o las novelas ejemplares de Cervantes, de Rubén Darío también. O sea, que quiero decir que pues sí, principalmente han sido fuentes clásicas en las que me han inspirado, las que me animaron un poco a coger el gusto por la escritura. Y qué mejor que las fuentes clásicas. Yo soy una apasionada de Becker. Yo creo Mm, que me he dormido muchísimas noches leyendo a este increíble hombre, porque no se le puede sí, decir de otra manera, ¿verdad? sí, 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 ¿Y sí. por qué te decantaste por el género en el que sueles escribir? Por el O género, sea, perdona. ¿por qué te decantaste por tu género? Ah, pues yo creo que eso va, yo creo vamos, que tiene que ir íntimamente relacionado con el carácter que tenemos cada uno, ¿no? A lo mejor yo reconozco que siempre, que antes de incluso ponerme a escribir, tenía un, por decirlo de alguna manera, un punto bohemio. Cuando digo un punto bohemio, quiero decir pues que a lo mejor cuando llegaba la noche me gustaban esos momentos de silencio o durante la tarde pasear un poco tranquilamente o en el verano buscar el amanecer y buscar esa soledad o en los días de lluvia quedarme sentado en la terraza y poniéndome música de fondo de piano y contemplar la lluvia. Entonces, ese carácter, sí que por decirlo de alguna manera digo bohemio, nostálgico, sentimental, pues hizo que me gustara expresar cosas que llevaba adentro. Entonces, pues cosas líricas, cosas relacionadas con el amor, con la naturaleza. Tienes un carácter reflexivo y eso es muy bueno. La reflexión y la observación para los escritores es la primera fuente de retroalimentación, como se dice, ¿no? Sí, Esta tarde, Abel, es un placer tenerte. Quiero que la gente sepa que es la primera vez que nos vemos. Yo no conocía a Abel antes de esto, sí que hemos intercambiado unos WhatsApp para poder concertar esta entrevista, pero así, que conozcan que la magia del directo existe, que nos acabamos de conocer. eso es. Eh, quiero que les cuentes en qué momento de tu vida tú te sientes capaz de escribir y pasar esa barrera. Porque una cosa es escribir en diarios, escribir en libretas, pero ¿cuándo pasas esa barrera de decir voy a publicar un libro? Ahora soy capaz de que los demás me lean, porque la crítica a veces es como que nos afecta mucho y no siempre nos atrevemos a escribir todo lo que pensamos. Ya. ¿Cómo has superado tú la crítica y en qué momento te sentiste capaz de escribir para que otros pudieran leerte? Pues mira, sobre lo primero de cómo superé la crítica, voy a decirte que lo tenía relativamente fácil, porque yo ya partía de la base, yo sabía que en el momento en que escribiera era imposible gustar a todo el mundo. Es decir, sé que habrá gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Como algunos me decían, es que es un rollo, es muy monótono lo que escribes, tal. Pero luego, por otro lado, es maravilloso lo que es. O sea, yo ya sabía que a todo el mundo no iba a gustar. Entonces, sinceramente, no me detuve mucho en pensar en aquellos a los que no les podía gustar o que lo iban a criticar, sino incluso si me apuras, tampoco escribir pensando en a ver a cuánta gente soy capaz de gustar, sino me buscaba un poco lo que tú has dicho, expresar lo que llevaba dentro. Y a lo mejor, pues sí, es verdad que tengo una fuerte carga sentimental, romanticista, como lo quieras llamar, pero el caso es que digo, pues lo voy a escribir. Y además, muchas de las cosas que escribo tampoco, quiero decir, no me da vergüenza contarlas porque como son sentimientos que yo creo, vamos, que se podría decir que levante la mano, pues no sé, el que no ha llorado, el que no se ha sentido triste, el que no ha soñado, el que no se ha enamorado una vez y ha fracasado, o quien no se ha ilusionado y ha triunfado con un amor. O sea, quiere decir que como son sentimientos universales, digo, tampoco creo que descubra nada nuevo contándolos. Y aun sabiendo que podría haber gente que no le gustaba, pues sí, es posible, pero no sé, me ha llevado más la ilusión, sobre todo, mira, una anécdota que quiere decir, ¿qué es lo que te animó a escribir?
Pues yo me acuerdo que ya hace unos años se acercaban las fechas de Navidad y entonces escribí un cuento, Nunca estarás sola. Era la historia de una chica que había quedado huérfana, había un matrimonio que no tenía hijos, quiere acogerla, se acercan fechas entrañables. Bueno, el caso es que cuento todo el cuento y al final pues vienen los comentarios de la gente, tal. Y hubo un comentario de una chica que me acuerdo que era de Sudamérica, no recuerdo qué país, no sé si era Perú, da igual. El caso es que me dice, mira, después de leer tu cuento, me siento con ánimos de seguir adelante con el niño que llevo dentro. Y entonces, joder, pues me di cuenta diciendo, bueno, pues había una persona que a lo mejor una mujer que estaba dispuesta pues a perder ese niño que llevaba dentro y por leer un cuento que yo he escrito, que le ha tocado el sentimiento, y ha decidido seguir adelante y dar a luz una nueva vida, dices, joder, pues sinceramente vale la pena escribir. Por eso te digo, entonces, esas pequeñas anécdotas o uno que te dice, gracias, ha venido un momento muy oportuno, lo que has escrito me ha ayudado mucho, digo, es que basta que haya una sola persona, y no estoy exagerando, una sola persona a la que hayas podido ayudar en el mundo en un momento que tú, como tú has dicho ahora entre nosotros, que casi ni nos conocemos, porque te escribe desde México o desde la India, pues saber que una persona, aunque esté cerca, de igual, le has podido ayudar con algo que tú has escrito, dices, joder, pues sinceramente, ya, entonces digo, no me detengo, no me paro a pensar a quién no puede gustar y voy a seguir escribiendo. Aunque hubiera 1000 que no les gustara, pero ha sido uno solo al que he podido ayudar, pues eso es lo que me animó a escribir y entonces ya dices, bueno, pues mira, críticas, sí, claro que habrá habido críticas, pero esas reacciones positivas son las que me animaron a seguir escribiendo y las que me animaron ya a decir, pues ahora ya me lanzo a escribir una novela. Tengo que felicitarte porque ese es el pensamiento bueno, el sacar el lado positivo de las cosas, el ver cómo transformar esa crítica positiva en hacer más pequeñas las críticas negativas y en impulsarte con las positivas, ¿no? Al final es una opción la que tenemos de elegir con qué nos quedamos en las cosas. Te felicito porque al final te has metido en un terreno pantanoso, como se suele decir por ahí, el Sí. terreno de las emociones, siendo como eres un hombre, porque parece que la gente asocia las emociones a una mujer y a mí me encanta que seas un hombre y que hables de esto. Y los hombres también lloran. Claro, claro, pero parece que está como muy Sí. cerrado a que solo la mujer habla de novela romántica, solo habla de poesía. Y tenemos que recordar que muchos de los grandes clásicos y de los mejores poetas, escritores, han sido hombres, ¿no? Sí. Entonces, normalmente nosotros aquí en el grupo tenemos a muchas mujeres hablando de emociones, de escritura, pero han sido pocos los hombres que han estado en este género. Entonces, Ya. es un placer tenerte también por esto, ¿no? También me encantaría que nos contases, ¿tú tienes hijos? No, no tenemos hijos. No De tienes hecho, hijos. dicen, no, nos hubiera gustado tener muchos hijos, pero en eso dicen que cuando Dios no da hijos, el demonio da sobrinos, y tenemos 18 sobrinos, o sea que Madre no mía. nos podemos quejar. ¿Y tú has tenido o has querido influenciar con tu forma o con tu cultura a tus sobrinos, a tu familia, a tu entorno? ¿Has querido de alguna manera transmitir este conocimiento, este amor por las letras? Bueno, pues es claro, es que vamos a ver, volvemos a lo de antes, es decir, si lo mejor en esta vida es ser natural, entonces cuando eres natural y te expresas tal como eres, pues los niños, por muy pequeños que sean, también también te van captando y saben que un determinado tío pues es un manitas y le gusta el bricolaje, el otro que no sé qué, y sí, y saben que el tío que es el tío poeta, al que le gusta escribir. Y mira, dentro de esto sí es verdad, ahora me estoy acordando de una de las sobrinas que tengo, que también le ha gustado esa vena de escribir, y alguna vez le he dicho, pues Cristina se llama, pues Cristina, nos tenemos que poner juntos tú y yo a ver si escribimos algo juntos y tal, no sé, y a veces mejor, y yo como, claro, cuando estuve profesor de clases de lengua, pues entonces, cuando tienen algún problema, de dudas, de tal, no sé qué, pues llaman al tío, al que escribe, al profesor, al poeta, y entonces, pero sí, que algunas veces con ellos. Y luego incluso otra sobrina, que también se llama, es que entre 18 algunos nombres se repiten. Entonces, tengo la Cristina escritora y luego tengo la Cristina asesora. Esta es sobrina que es un poco mayor y esta, pues bueno, se dedica a temas de comunicación y marketing y le gusta también mucho lo de los medios de comunicación y en ese sentido ella también me ayuda a
pues eso, me orienta, pues mira, esto lo puedes hacer así, de tal cual manera. Y yo, como ya he hecho también turismo y tal, pues y yo estuve de guía turístico, pues mutuamente nos vamos también influenciando. O sea que sí, que en la familia vamos por ahí echando raíces. Es siempre interesante conocer estas cosas porque al margen de las familias con hijos, sin hijos, el tema es que al final siempre influenciamos con nuestra pasión a quien tenemos cerca Y está claro. y a veces hasta incluso sin darnos cuenta. Yo siempre lo he dicho, en mi casa yo no he tenido ninguna influencia, o sea, nadie de mi familia hasta este día, que luego ya de aquí para adelante salgan, no lo sé, pero hasta Ya. ahora la primera escritora soy yo. Bueno, muy bien. No he tenido ningún marco de referencia ni ningún paro que me dijera por aquí, ni tienes que hacerlo así. Yo ya prácticamente nací con las letras debajo del brazo. Hay gente que nace con pan y yo nací con letras. Con Yo un desde libro. muy pequeñita. Ajá. Y siempre me gusta conocer la historia que viene detrás, porque al final ser escritor y tener un libro publicado es el resultado, pero a mí me gusta la esencia, me gusta ir Vale. a Los cómo orígenes. comienza todo, el principio de las cosas, ¿no? Uh-huh. A ti, dentro de la historia, Uh-huh. ¿qué es la historia que más te ha costado contar? De las historias que yo cuento, ¿cuál es la que más me ha costado contar? Pues mira, no te sé, claro. Costado es un poco relativo la palabra porque, repito, porque es que como son todos sentimientos tan universales, pues dices, lo que yo cuente yo creo que todo el mundo no le va a extrañar, no le va a sorprender. Sí es posible que a lo mejor algo relacionado en el tema, como yo tuve una enfermedad hasta los 26 años y me tuvieron que operar de cierta gravedad y es uno de los motivos por los que doy gracias a Dios. Entonces, a lo mejor esos temas cuando estuve sufriendo esa enfermedad y algunos momentos así un poco, cuando digo sombríos, me refiero, pues eso, a lo mejor un poco que podía aparecer un poco la tristeza o la desesperanza, porque fueron 26 años con esa enfermedad. Entonces, a lo mejor esas cosas, que a lo mejor las viví yo muy íntimamente, muy personalmente durante esos años de enfermedad, luego a lo mejor sí es verdad que a la hora de contarlas, me da un poco de cosa decir, bueno, pero bueno, a lo mejor las he revestido un poco hablando de lo que es la cruz, de lo que es las lágrimas, el dolor. Y sí, tal vez sea eso. A lo mejor los años esos son con los que viví con esa enfermedad y pues hay algunos momentos un poco así críticos, a nivel me refiero de anímicos, ¿no? Eso a lo mejor es luego lo que a lo mejor me ha podido costar un poco más darlo a conocer al resto. Pero bueno, sin entrar en detalles los he contado, porque al fin y al cabo, repito, hablo del dolor, de la cruz, de la esperanza, del sufrimiento, con lo cual sí, los he contado también. ¿Y en algún momento te ha servido de refugio la escritura durante los años de tu enfermedad o actualmente? Ah, sí, eso siempre, vamos, eso. Es decir, a mí, como digo, a lo mejor yo soy muy reflexivo, pues sí, te he dicho antes que me gustaba, pues eso, o contemplar un paisaje, la lluvia, tal, no sé qué, y quedarme pensando, pero a veces cuando ese pensamiento ya se ha agotado, pues efectivamente, pues la lectura me ayudaba, entre otras cosas, por ejemplo, un libro que me ha ayudado mucho ha sido la Biblia. Yo soy católico, vamos, soy creyente, y sinceramente, pues a veces leyendo la libro o leyendo, por ejemplo, mira, me viene muy bien esa pregunta porque hoy es 15 de octubre, que es Santa Teresa de Jesús, que es una poetisa mística. Entonces, leyendo algunos de estos poetas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, pues esa lectura, eso sirvió dos cosas. Uno, para levantar un poco el ánimo del alma, el del espíritu, y luego también para meterme un poco a la vocación. Antes he hablado de Bécquer, de Antonio Machado, pero sí es cierto que a medida que iba avanzando, pues ibas leyendo otros autores y también esto, la escritura, en este caso la poesía mística, pues también me ayudó a salir adelante y a meterme el gusanillo también ese por el de escribir, o buscar nuevos caminos dentro de lo que estaba escribiendo, un poco distinto. O sea que sí, siempre ayuda. La lectura siempre ayuda. ¿De quién ha sido el mensaje que más te ha dado ilusión y motivación para seguir en el ámbito de la escritura? Bueno, pues uno, el que te he dicho antes, la mujer esta que me escribió diciendo que gracias a ese cuento que había escrito, eso le ayudaba a llevar al niño que llevaba adentro a seguir adelante con ella.
Y luego, pues uno que también fue muy reciente, que es que no me acuerdo exactamente cuál era la temática sobre la que escribí, pero me dice, muchísimas gracias porque lo he leído en el momento oportuno en que lo estaba pasando muy mal y gracias a esto, o sea, yo creo que los mensajes que más me han emocionado, y que a lo mejor lo están haciendo ahora según te lo estoy contando, al recordarlos también te emocionas un poco, son aquellos en los que una persona te ha dicho gracias porque lo estaba pasando mal y esto me ha servido de una ayuda tremenda, o de poca ayuda, o gracias porque también veo que no soy yo la única o el único que sufría esto, sino que entonces yo creo que esos son los mensajes que más me han emocionado. Habrá otros sí, hombre, todos se agradecen y muy bonito, una prosa muy bonita, la temática tal, pero y repito, agradezco a todos, pero especialmente a aquellos que te dicen gracias a esto me ha ayudado o qué bien me ha venido, esos son los que más me satisfacen, porque al fin y al cabo, vamos a ver, aunque parezca, va a parecer casi un poco, dice, no lo dice de verdad, pero lo digo de verdad. O sea, muchas veces a lo mejor en la hora de escribir puede haber un cierto ego de buscar el renombre, tal, no sé qué, pero cuando te das cuenta que la verdadera alegría te la causa en la felicidad que causas tú a los lectores, pues un poco te olvidas de que si tengo 2.000 seguidores o tengo 1.000.000 de seguidores, ¿no? Claro, Esos pequeños al detalles son los final, que te llenan. una de las cosas que a los escritores nos reconforta es traspasar las letras y llegar al corazón de la gente que nos lee y Está poder claro. cambiar su realidad o la circunstancia que está viviendo, ¿no? Hmm, Que es exactamente lo que tú estabas contando. hmm. Una de las frases que más ha impactado tu vida o de qué autor. Eh, pues mira, así una frase que me haya podido impactar, bueno, esto es un lema que yo tengo, que es una frase muy cortita, que es omnia in bonum, que en latín es todo es para bien. Eso Ujú. lo decía San Pablo cuando sufría sus cruces y a mí eso me ha servido mucho como lema, porque repito, como te he contado antes, la enfermedad la tuve prácticamente desde que nací hasta los 26 años, y en esos momentos en los que sufres cruces, pues intentas salir adelante y tienes que saber que tiene que haber algo y notas el cariño de la familia alrededor, el de los amigos. No quiero olvidar, por ejemplo, que te cuente esto de los amigos con los que estudié magisterio, que son, considero, mis ángeles de la guarda. El caso, por supuesto, mi familia y mi mujer, que no se me olvide, mi mujer también. Pero bueno, el caso es que todo, la frase esa de omnium bonum, todo es para bien, es verdad. Y luego una frase que sinceramente no sé cuál es el autor, pero hay que dar, una que es, hay que dar gracias a Dios por lo que se tiene y por lo que no se tiene. Y es verdad, a mí eso me ha ayudado mucho. Primero, la enfermedad me ayudó a ver que me, que me hacía feliz contentándome solamente, no sé, con el hecho de poder tomar a lo mejor una Coca-Cola o poder pasear de la mano con una chica o poder conducir, cosas muy básicas que eran las que no podía con la enfermedad, de una manera u otra, no podía hacer, pues me ilusionaba eso. Ahora que cuando quedé curado hace ya 27 años, pues doy gracias a Dios porque puedo beber Coca-Cola, estoy casado, tengo carnet de conducir. O sea, quiero decir que no hace falta. Y doy gracias, por eso a veces cuando la gente dice, bueno, ¿y las cruces cómo pueden ser positivas? Bueno, pues a veces te hacen ver que se necesita muy poco para ser feliz, ¿no? Y Hay entonces, una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo que sucede conviene, ¿no? Y al ah, bueno, final siempre claro, sí, sucede efectivamente, una cosa porque tiene que suceder y porque lo que no está sucediendo es que no nos conviene. Al fin y al cabo, totalmente de es una acuerdo, frase que resume muy bien lo que tú estás diciendo. perfecto. También es cierto que cuando las personas hemos pasado por un proceso doloroso en los cuales yo me incluyo, yo también he Mm, tenido algunas cosas fuertes por ahí. ujú. Eh, he estado 2 veces a punto de morir y bueno, algunas cosas que para lo joven que soy no tendría por qué haber vivido, pero ahí están. Pero lo Eh, que sucede conviene. lo que sucede conviene, eso es así, ¿no? Y parece que luego cuando estas cosas se viven, se valora todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra vida, te cuestionas muchísimo más las cosas, le das un valor diferente, Mm, eh, el tiempo lo pasas de manera diferente. Para ti el tiempo es un reloj biológico muy distinto al que tienen los demás, porque es como que tu situación te ha hecho ver las cosas con otras gafas, ¿no?
Está claro. Entonces, por eso a mí siempre me gusta y tomé la iniciativa de hacer estas entrevistas porque me gusta al final quedarme con la persona que transmite esas letras, no quedarme solo pues con el sueño de alguien que lo consiguió, hizo su libro, está en la Ya, estantería y la gente lo compra, sino que también quiero acercaros de forma personal, que os conozcan, que vean que no todo es maravilloso, pero que es posible, que a veces tenemos un sueño y que hay mucha gente que esto que tú estás hablando de, pues mira, pues sí, pues era una afición, pues hice el libro, tal, pero hay gente que se queda en el camino y que no ya, llega hasta este punto. ya. Entonces, también quiero que sirva de aliento a personas que no han conseguido lo que quieren conseguir y que vean que da igual la edad que tengas, que da igual dónde vivas, que da igual lo que te esté pasando, que es posible si tomas acción sobre las cosas, ¿no? Claro. Una de las cosas que me gustaría también que nos dejases esta tarde ¿Mm? es si en un momento de tu vida te hubiesen dicho que tuvieses que elegir una profesión, ¿con cuál te quedaría? Jo, Porque tienes varias, entonces... claro. ¿Con cuál me quedaría? De las que he hecho, o incluso alguna que no haya hecho, pero... de todas las existentes en el mundo. Bueno, pues mira, yo eso sí que... Lo de escritor, por ejemplo, es decir, bueno, que no fuera como profesión, pero como afición, si lo hubiera sabido, sí que lo hubiera empezado antes. O sea, bueno, claro, hubiera sabido, quiero decir que sí, mejor dicho, me hubiera gustado que me hubiera entrado la afición antes a escribir. Y Uh-huh. luego, a mí una de las cosas que me hubiera llenado, claro, te he dicho que he estado mucho apegado a la docencia, de guía turístico, que al fin y al cabo era también con grupos de colegios. Yo creo que una cosa que me hubiera hecho feliz sería haber trabajado precisamente para grupos, que los tuve, de discapacitados. Es decir, cuando hice visitas culturales, me acuerdo que las hice con un grupo de paralíticos cerebrales, con otro grupo de ciegos, otro grupo de epilépticos del Hospital de San José, también con un grupo de chicos de Proyecto Hombre que eran drogadictos que estaban en rehabilitación. Pues cuando hice visitas con todos estos grupos, joder, te vuelvo a comentar, joder, me suelo emocionar con facilidad, pero te vuelvo a decir lo mismo que te comentaba antes con los comentarios de la gente. Con esas personas que sabes que no tienen nada y que encima ven que hay una persona que se pone a su disposición de ellos, pues no sé, para enseñarles cosas de Madrid, zonas turísticas, tal, no sé qué. Joder, luego son los más agradecidos y sobre todo pensando en eso que precisamente porque lo que te ofrecen es a lo mejor, y esto no es palabrería, es que esto lo he vivido, entonces cuando te ofrecen una sonrisa o te dan las gracias de una manera que te conmueve y que sabes que no ganas ni un duro con esas visitas porque pues eso es lo que más me llena. Yo a veces lo dije, digo, si me pudiera ganar la vida profesionalmente, porque al fin y al cabo, oye, todos tenemos que comer algo de algo, ¿no? Pero si me Uh-huh. pudiera dedicar a ayudar a este tipo de personas, también me acuerdo, estuve un tiempo colaborando con una asociación de sordos, subtitulando películas para sordos, y luego ellos te lo agradecían mucho porque al fin podían ver una película y leer y enterarse de algo en la película con el subtítulo. Bueno, sinceramente, me hubiera dedicado, es una profesión, no sé, pues dedicarme a ayuda a gente con discapacidad o que tuviera algunas deficiencias de tipo anímico, físico, de lo que fuera, pero que tú puedes aportar algo y hacerles feliz, me hubiera encantado dedicarme a eso. Y dentro de tu trayectoria como profesor, en tu experiencia profesional, ¿has tenido algún alumno o alguna alumna en clase que hayas dicho, esta persona va a ser un Sí. talento? Yo me acuerdo más, fue el primer año que di clase. Siempre he estado entre quinto de primaria, primero de la ESO, pero los primeros años, el primer año di en segundo de bachillerato. Y además les daba historia de la literatura. Y yo, como en esos años yo ya había empezado a escribir alguna cosa, pues les contaba algunas de las poesías que yo escribía. Y había un alumno que efectivamente el tío replicaba y escribía y digo, pues este tío tiene ingenio. Además ya era innovador, se pone como que eso de la estrofa y la rima clásica, que no, había que romper con todo eso. Pero el caso es que luego, sí, pero luego se ponía, escribía algo y lo que expresaba tenía fondo y tenía imaginación. Digo, este chico... Si hubiera, no lo sé, luego ya sinceramente le perdí la pista, pero si hubiera perseverado en ese tema, y ojalá lo haya hecho, seguramente que sí. Y además, yo ahora que me dices eso, un segundo alumno,
que me ha venido, que precisamente a través de verme en las redes, tal, no sé qué, pues me llamó porque él también había creado un grupo así literario, tal, no sé qué, o sea que al menos, sí. El uno tenía Bueno, talentoso. yo, si te sirve de consuelo, tengo que decirte que yo tengo actualmente profesores que me dieron en el instituto en este grupo. O sea que... Ah, pues mira. Sí, o sea, mira, yo di, una de las optativas que di en bachillerato fue Sí. referentes clásicos Ah, de las manifestaciones culturales modernas. No sé ni cómo me acuerdo todavía de ese nombre tan largo, sí, sí. pero dimos una asignatura increíble. No sé si Toñi nos estará escuchando esta tarde, Ah, nos escuchará cuando colguemos esto, pero es una profesora mía del instituto que con el tiempo pues nos encontramos en Facebook, ahora la tengo aquí en el grupo, o sea ah, que yo creo que estas cosas al final siempre se devuelven, ¿no? Ella en su momento a mí me enseñó muchísimo a cómo mirar la literatura, cómo mirar las películas, cómo mirar la pintura, cómo encontrar aquellos referentes clásicos con ya, síndromes. Bueno, yo creo que ahora cuando escucho Cassandra, cuando escucho cualquier cosa, ¿no? O sea, es como ya. que me acuerdo de ella y Sí, no sí, podía no tenerla aquí, ¿no? Así sí. que si te sirve de consuelo, las Pues sí, personas con el tiempo nos encontramos y, sí, sí, sí. Claro, claro y que sí. siempre, además, una de las influencias que para mí ha sido, siempre lo he dicho, una de las influencias más grandes que yo he tenido en mi vida fue mi profesor de filosofía, fue el Ujú. que me abrió un poco la cabeza y me dijo, empieza a pensar que tú Ya, sabes, ¿no? Fue ya, como, ya, dale. claro. Es Pues un placer. es- Además es que vienes de la rama del profesorado, que eso también es muy importante, porque aquí es que tenemos perfiles ya, muy diversos, muy diferentes, y siempre dejáis como vuestra pequeña huella con los distintos ámbitos, sí. con vuestro entorno, con lo que Cada uno con hacéis, cómo sus ha sido vuestra experiencias. vida. Claro. Una de las cosas que también me encantaría saber de ti es cuáles consideras que son tus principales virtudes y cuáles consideras que son tus principales defectos. De las virtudes, casi lo tendría que preguntar a mi mujer a ver cuáles son, porque No, tú también las conoces. no sé, pues a lo mejor, bueno, sí, yo qué sé, no lo sé, pues a lo mejor puede ser no sé, la alegría puede ser, que a lo mejor casi siempre suele estar así de broma, siempre suele estar así contento, y luego a lo mejor, pues, no sé cómo, si considerarlo como llamar esta virtud, pero que soy bastante niñero, bastante juguetón con los niños pequeños, tal, entonces, bueno, cercano, a lo mejor puede ser la Uh -huh. alegría y mostrarme cercano. ¿Y defectos? Pues sí, o sea, soy muy cabezón, es decir, cuando hay alguna cosa que se me mete en la cabeza y eso lleva consigo un cierto punto de orgullo, de costar reconocer que te has equivocado. No serás Tauro. No, no sé, nací en enero. Creo que, no sé, pero vamos, en el mes en el que hubiera nacido, seguro que algún animal del zodiaco era cabezón, seguro. Cabezón, y luego a lo mejor, pues, a lo mejor puede tener, a lo mejor algún pronto de estos que de repente que sale un pronto que no venía a cuento y uno, y uno que puede ser, bueno, pues, si lo utilizas bien puede ser virtud, pero a veces es defecto, que es darle muchas vueltas a la cabeza, o quedarte dando vueltas a la cabeza, pero en tonterías, o sea, no Pero una eso cosa. es muy propio de las personas reflexivas, o sea que Claro, ¿ves? Por eso eso te digo que está dentro de ese patrón normal, así que no te si preocupes. le das vueltas a la Bueno, cabeza para bien, bien, pero vamos, yo creo que esos son así los... y para cerrar la entrevista, me Hmm. encantaría que nos dejases como referencia para la gente que nos está escuchando un libro que la gente no debería perderse. Bueno, pues un libro que no podía perderse, mi novela, Por ejemplo. por ejemplo. No, bueno, sí quería decir antes, como me lo has dicho al principio, todas estas cosas que te estoy comentando de mi experiencia, de lo que voy escribiendo, pues todo esto, quien quiera puede leerlo en mi página de Facebook, que se llama Abel de Miguel Fragua de Versos,
ahí hago pues un recopilatorio de las temáticas que te he contado antes de lo que es en mi vida. Cosas de temas de naturaleza, temas espirituales, temas de sentimientos. También quiero decir que a veces la gente en esas páginas pues hace comentarios sobre lo que le gustaría. Ay, pues podías escribir sobre este tema, tal, no sé qué. Bueno, pues a veces también, si la gente propone, pues, y hay tiempo y disponibilidad, pues se pueden escribir. Y luego, eso de la página de Facebook, y luego novelas, yo tengo publicadas dos, una que se titula Fragua de versos, pero sobre todo la que tú me has dicho que aconseje un libro, pues un libro que aconseje, Sí. es una novela que se llama Tagalos y Gallegas. Tagalos y Gallegas, que el autor soy yo, Abel de Miguel, han publicado ahora en julio, y está disponible en Amazon. A través de Amazon se puede adquirir. Y un libro al margen del mío, así como para aconsejar para el resto de la gente. Yo es que no sé, me gusta mucho, estoy ahora con un proyecto de escribir una especie así de novela fantástica, pero a mí me ha encantado lo que te he dicho antes, lo de las rimas y leyendas de Becker, o las novelas cervantinas, o no sé, las leyendas de la Alhambra de Washington Irving. Siempre, como he hecho historia, también un poco lo que es la historia medieval, la Edad Media me gusta. Entonces, al que le guste ese género, un poco de fantasía, de historia, y también no está exento los sentimientos, no sé, que se lea las leyendas, rimas y leyendas de Becker, que yo creo que le va a encantar. Pues muchísimas gracias. Es un placer escucharte, es un placer compartirte con todos los del grupo y sobre todo pues conocerte en persona, ponerte cara, que al margen de tu foto para hacer el cartel publicitario, pues por lo menos te veo aquí muchísimo mejor, ¿no? Claro que sí, pues. Te invito a que sigas de forma activa en el grupo, que conozcas a otros escritores, que tú puedas compartir tus obras. Será un placer tenerte y te doy las gracias por este rato tan ameno que nos has hecho pasar. Pues nada, gracias a ti por invitarme y por efectivamente, como tú dices, por ponernos cara y por compartir cosas que, como ves, pues son muy comunes a todos nosotros. Muchas gracias, de verdad.